¿Cómo es el techo de la iglesia? ¿Y por qué? ¿Se han puesto a preguntar por qué todas las iglesias son así? Porque no hay Para fierro. contrarrestar la fuerza que va Sí, de un lado señor. y del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo acá, y fíjense que son unas super columnas que existen, ¿no es cierto? Hay columnas en la catedral, en las iglesias, ¿no es cierto? Son columnas de un metro y medio por un metro y medio, son tremendas. ¿Y de qué son? Obviamente son de mampostería, de ladrillo de piedra. Entonces, si yo pongo, ¿no es cierto?, ladrillos así, ¿qué estoy formando? Estoy formando un arco. Estoy poniendo ladrillos así, ¿sí? Un momentito, están entrando. Ok. Voy a formar un arco, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un arco? ¿Sí? La carga, ¿no es cierto? Viene la carga por aquí, ¿sí? Viene la carga. Y esta carga viene y se distribuye así. Porque si yo tuviera un elemento como este, una columna como este y otra columna como este, ¿no es cierto? Y yo pongo acá un elemento como este, ¿sí? Y yo tengo una carga aquí, ¿qué tengo que hacer? Descomponer esta fuerza, ¿no es cierto? Lo voy a hacer aquí, descomponer esta fuerza en esas dos direcciones, ¿sí? Y voy a tener una carga aquí y voy a tener una fuerza aquí. Entonces lo que se hace es con el arco, ¿no es cierto? Es que se descomponga la fuerza hacia acá y se venga la fuerza hacia acá a través del arco. Y obviamente, ¿no es cierto? Cuando yo llegue acá, esta fuerza, por ejemplo, de aquí, va a tener que descomponerse en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Entonces, esta fuercita de aquí que viene, la voy a descomponer, ¿no es cierto? Una fuerza así y una fuerza así. Entonces, ¿qué va a suceder? Que acá se me va a descargar a la columna, pero aquí va a haber una fuerza, ¿no es cierto? Y aquí va a haber otra fuerza. Fíjense que con los conceptos que tenemos hasta ahora hemos solucionado el problema. Y no sé si se han fijado en algunas iglesias, sí, a ver cuál, creo que es la de Jesús Nazareno. Hay un tensor aquí, un fierro. ¿Qué está haciendo este fierro? Está tomando, obviamente, además de estas grandes columnas que van a tratar de tener un vuelo. Entonces, si ustedes ven las grandes iglesias, ¿no es cierto? Hay todo un sistema de arriostre, de arcos y contraarcos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tratar de llevar la fuerza, ¿no es cierto?, hacia abajo y que estas fuerzas de tracción que van a tratar de volcar la columna, ¿no es cierto?, pueda ser resistida por... Hay unas que son con fuerte y contrafuerte que se llaman. Hay una iglesia que le ponen unos contrafuertes aquí, ¿sí? Mírenla y entran en internet y vean, yo buscaría estructuras de iglesia, digamos, cómo funcionan. Hay unos videos espectaculares que muestran cómo se transmiten estas fuerzas. Entonces, ¿a qué yo me voy? A que yo aquí tengo fuercitas, ¿no es cierto? Esto tiene un peso, ¿sí? Y aquí hay fuercita del peso, fuercita. Y si yo esa fuercita, ¿no es cierto?, la llevo así y trazo un polígono funicular y le digo a este polígono funicular, en el libro de Flies está todo esto, ¿no es cierto?, cómo se hace. Y le digo, yo quiero que este polígono funicular pase por este punto y por este punto. Y me va a dar
todas las fuercitas aquí que están comprimiendo. Y por lo tanto me va a dar, en función del peso y en función de las cargas y en función de la longitud, ¿qué me va a dar? Me va a dar la forma en la justificación del polígono funicular, me va a dar la forma del arco, ¿no es cierto? Del arco, ¿no es cierto?, que está sometido solamente a compresión. Listo. Entonces, ¿cómo se calculaban esos arcos? Señores, con el polígono funicular y a mano y gráficamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes ven el libro, no sé si hay 20 o 30 páginas que solamente habla de las propiedades del polígono funicular, que pasa por 2 puntos, que pasa por 3 puntos, y el funicular que pasa por 3 puntos es único, y por lo tanto me va a dar la forma, ¿no es cierto?, de ese arco que va a estar solamente comprimida. Entonces ahí tenemos los grandes canales o las grandes construcciones de la antigüedad, puro arco. Y si ustedes se fijan, el tema colonial de Santa Cruz de la Sierra son arcos, ¿no? Hay mucha construcción con arcos. ¿Sí? Vayan al centro, miren el edificio de la alcaldía, miren el edificio del frente de la alcaldía, el 24 de septiembre del Banco Popular del Perú, muchas construcciones antiguas, ¿no es cierto?, que están con forma de arco. ¿Para qué? Para que no haya tracción, porque no había fierro. Listo. ¿Se entendió? Entonces, lo que quiero decirle es que el tema del polígono funicular tiene muchísimas aplicaciones. Obviamente, muchísimas de esas aplicaciones también hoy lo meto al computador y lo resuelvo, ¿sí? Pero yo puedo ver una solución hecha por el computador, la miro y estoy pensando en el polígono funicular y estoy pensando, y tengo juicios de valor cualitativo que puede ser, me parece que está bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es. Sigamos. Bien. Sucede que esto es el método gráfico de encontrar la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Cuáles son los temas que estamos viendo? La reducción, encontrar, ¿no es cierto?, la fuerza, la resultante, ¿sí? La descomposición y equilibrio son los 3 temas que hemos visto analíticamente. Lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, es la reducción gráfica mediante el polígono funicular. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? La reducción gráfica. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos en fuerzas concurrentes, ¿sí? Cuando estábamos en fuerzas concurrentes, ¿sí?, y estamos en un proceso de reducción, veíamos que solamente podíamos reducir una fuerza concurrente en 2 direcciones, porque era indeterminado la solución en 3 direcciones. ¿Recuerdan eso o no recuerdan? ¿Sí? Habíamos demostrado, acá está, ¿no es cierto?, que queremos descomposición de una fuerza en 3 fuerzas concurrentes. Y lo que hacíamos era, ¿qué cosa? Lo que hacíamos era trazar, teníamos como dato dirección 1, dirección 2 y dirección 3, ¿sí? Dirección 1, dirección 2 y dirección 3. Y queríamos descomponer en 3 direcciones. O sea, encontrar 3 fuerzas que tengan como resultante P. Y hacíamos esto, ¿no es cierto? Trazamos una paralela a una de las direcciones, trazamos otra paralela a la otra dirección y trazamos otra paralela a la otra dirección. Pero vimos que esta paralela la tracé por cualquier lado.
y que si yo en vez de trazarla aquí, la trazo aquí, las intensidades de esta fuerza van a ser diferentes. Por lo tanto, y decíamos que es un problema estáticamente indeterminado, porque aquí entra el tema de las deformaciones. Ahora, ¿es un tema real físico? Sí. Yo quiero colgar una fuerza, ¿no es cierto?, de 3 cuerdas, una cuerda, 2 cuerdas y 3 cuerdas. ¿Lo puedo hacer? Físicamente lo puedo hacer. Y quiero saber qué fuerza hay en esta cuerda, qué fuerza hay en esta cuerda, qué se ve en esta cuerda. Acá tengo que jugar con la compatibilidad de las deformaciones, si no, no lo puedo hacer. Y eso lo van a ver en resistencia de material. ¿Por qué? Porque hay que entrar, ¿no es cierto?, a considerar las deformaciones que por ahora, lo primero que dijimos nosotros era que vamos a considerar los cuerpos rígidos e indeformables. Por eso decimos es isostáticamente indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que con la isostática no lo podemos resolver. Sin embargo, si nosotros vamos a sistemas de fuerzas no concurrentes, ¿sí? Sí podemos descomponer en 3 fuerzas, ¿ok? En 3 fuerzas que conocemos la dirección. Voy a traer primero un PowerPoint para mostrarles. Vamos a cargar nuestro libro. ¿Dónde está nuestro libro? Vamos a cargar este libro. Sí. Vamos al índice y vamos a buscar sistema de fuerzas no concurrentes en el plano. Todo esto de la reducción analítica ya lo vimos, ¿no es cierto? Y vamos a ver la reducción gráfica. No, perdón, estamos en descomposición. Para descomponer una fuerza en 3 fuerzas hay 3 métodos. El método de Kuhlmann, el método de Ritter y el método analítico. El método analítico ya lo vimos, ¿no es cierto?, mediante los sistemas de ecuaciones. ¿De qué se trata el método de Kuhlmann? ¿Sí? El método de Kuhlmann hace lo siguiente. Veamos. Tenemos una fuerza de la cual conocemos su intensidad, su dirección y su sentido. P. Y queremos descomponer esta fuerza en 3 fuerzas de las cuales conocemos su dirección. Entonces, esa es una dirección que es dato la dirección. Esa es otra dirección que es dato la dirección. Y esa es la otra dirección que es dato la dirección. De nuevo, queremos encontrar, ¿no es cierto?, 3 fuerzas que tienen esta dirección de datos que tengan como resultante P. Estamos no olvidemos, estamos descomponiendo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que vectorialmente, no algebraicamente, por eso le pongo los vectores, ¿no es cierto? Vectorialmente, P tiene que ser resultante entre P sub 1, P sub 2 más P sub 3, ¿sí? ¿Qué hace el método el método de Kuhlmann? ¿Sí? Hace lo siguiente. Toma cualquiera de las fuerzas, de las direcciones de la fuerza, y encuentra la intersección con la fuerza P, punto A, y encuentra la intersección de las otras 2 fuerzas, ¿sí? Punto B, y unimos, ¿sí? Y la unión de estos 2 puntos me da una recta que se llama, le vamos a llamar la recta auxiliar de Kuhlmann. Vuelvo a repetir, ¿sí? Encontramos cualquiera de las direcciones, con la intersección de la recta de acción de la fuerza P, y llamamos ese punto A, y las otras 2 direcciones se cortan en otro punto que llamamos B, y la unión de esos 2 puntos vamos a llamarla la recta auxiliar de Kuhlmann.
como yo en este caso he intersectado con la fuerza P, a esta ecuación que dice P igual a P sub 1, a P sub 2, a P sub 3, esta P sub 3 la voy a llevar a este otro miembro. ¿Por qué la P sub 3? Porque es la recta que hemos intersectado con la fuerza P. Y sucede que ahora tengo esta ecuación que dice P más, no se nota aquí, pero aquí tiene que haber un signo menos, más menos P sub 3. Yo no sé si me va a escribir, no me escribe. Y esto está ya grabado. Ya, ok. Estamos de acuerdo que aquí hay que poner P más menos P sub 3, ¿ok? Más menos P sub 3. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Como esta es una igualdad, acá dice P más menos P sub 3 igual a P sub 1 a P sub 2. Y estas son dos fuerzas. Estas dos fuerzas tendrán una resultante que se llama la resultante auxiliar de Coulomb, ¿sí? ¿Y dónde se intersecta P y menos P sub 3? En el punto A. Y es igual a esta P sub 1 más P sub 2. ¿Dónde se intersecta P sub 1 y P sub 2? En el punto B. Por lo tanto, quiere decir que esa resultante, que es resultante entre P y menos P sub 3, pero a su vez resultante P sub 1 y P sub 2, pasa por este punto, por esta recta que es la recta auxiliar de Coulomb. Ok, veamos ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir una escala de fuerza, ¿sí? Y vamos a llevar el vector representativo de la fuerza P, obviamente en escala, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trazar en escala y vamos a decir, vamos a tomar estas tres fuerzas, ¿de acuerdo? P menos P sub 3 y RA. La fuerza P, la fuerza P sub 3 y la fuerza en la dirección RA. Y son concurrentes, ¿no es cierto? P sub 3 y RA son tres concurrentes. Por lo tanto, si yo tengo en verdadera magnitud la intensidad, la dirección, sentido de P, voy a trazar paralela ¿a quién? Voy a trazar una paralela a la dirección de 3, que es la conocida, ¿sí? Paralela. Y voy a trazar otra paralela a la dirección A, que también es conocida. Y al descomponer estas dos fuerzas, me tiene que cumplir esta ecuación, que RA tiene que ser resultante entre P y menos P3. ¿Cuál es RA? ¿No es cierto? RA es esta de aquí. Esta de aquí es RA. Entonces ahora voy a decir lo siguiente, ¿no es cierto? A ese RA que tiene esa dirección, como RA tiene que ser resultante entre estas dos y yo conozco la fuerza P, quiere decir que el sentido de RA va de derecha a izquierda, porque tengo que juntar extremo con extremo. Y por lo tanto, esta otra fuerza, ¿quién va a ser? Esta otra fuerza tiene que ser menos P sub 3. No sé si llegan a ver que esa menos P sub 3 va hacia arriba. De tal manera que tengo que hacer cumplir esta ecuación, que P sub 3 menos P sub 3 y P tienen como resultante RA. Estoy haciendo cumplir esta ecuación. ¿Sí? Entonces, esa fuerza es la menos P sub 3, esta es la RA y esta es la P. Se cumple que RA, que esta que está abajo, es resultante. Estoy partiendo de este punto entre menos P sub 3 y P es resultante real. Muy bien. Como ahora ya conozco RA, pero además es concurrente con la recta de acción de 1 y con la recta de acción de 2, voy a trazar por RA paralela, ¿no es cierto? Paralela ¿a quién? A 1, a la dirección 1,
y a la dirección 2. Esa paralela, que es paralela a la dirección 1, y esta que es paralela a la dirección 2. Y tengo que hacer cumplir esta parte de la ecuación, que RA es resultante entre P sub 1 y P sub 2. Por lo tanto, para que suceda eso, esa tendría que ser P sub 2, más esta que tiene que ser P sub 1, y de esa manera RA es resultante entre P sub 1 y P sub 2. Pero ahora sucede que menos P sub 3 iba hacia abajo, hacia arriba. ¿Dónde estará P sub 3? P sub 3 va a estar, ¿no es cierto?, en sentido hacia abajo. Por lo tanto, si ahora nos fijamos, la P sub 3, que es esta, más la P sub 2, que es esta, más la P sub 1, que es esta, tienen como resultante P. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido 3 fuerzas, P sub 3, P sub 2 y P sub 1, que tienen unas intensidades que las medimos acá en escala, que tienen estos sentidos, pero que tienen, ¿no es cierto?, las direcciones de las fuerzas, de las direcciones que eran datos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces tengo esos 3 resultados. Lo voy a hacer de nuevo, ¿sí? Lo voy a hacer de nuevo. ¿Cuál es el problema que tengo? Tengo una fuerza P que tengo que descomponer en 3 fuerzas, ¿sí? En 3 fuerzas que son datos. Dirección 1, dirección 2 y dirección 3. Datos. ¿Qué es lo que hago? Decir P es igual a P sub 1 más P sub 2 más P sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, encuentro una de las direcciones, puede ser cualquiera, puede ser esta de acá, por ejemplo, este punto A, y las otras 2 serían este punto B, y el resultado va a tener que ser el mismo. Y después encuentro la intersección de las otras 2 direcciones y defino lo que se llama la recta auxiliar de Coulomb. Y por lo tanto, a la fuerza, a la dirección que conocemos, que hemos intersectado con la fuerza P, a esa fuerza P la trasladamos al otro miembro. Y aquí tiene que decir P igual a menos P sub 3 igual a P sub 1 más P sub 2. Y ahora, esta igualdad son 2 fuerzas P y P sub 3. Fíjense de nuevo, P y P sub 3, ¿no es cierto?, son concurrentes. Por lo tanto, pueden tener una resultante que se llama RA y que justamente tiene la dirección de la recta auxiliar de Coulomb. De la misma manera, P sub 1 y P sub 2 se intersectan en el punto B y por lo tanto pueden tener una resultante que será igual por esta condición a la resultante que estaba anteriormente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos el vector representativo de P en escala y hacemos cumplir esta primera parte de la ecuación. Entre RA, P y menos P sub 3. Por lo tanto, conozco P y conozco la dirección de RA y conozco la dirección de 1. Por lo tanto, por P trazaré, ¿no es cierto?, paralela a la dirección conocida de 3 y paralela a la dirección conocida de RA. Y voy a descomponer entre quién, entre RA, ¿no es cierto?, y menos P sub 3. Lo que se tiene que cumplir es que RA tiene que ser resultante entre P y menos P sub 3. Y si ustedes se fijan, si yo parto de aquí, menos P sub 3 hacia arriba y P tienen como resultante RA. Pero ahora, como ya conozco RA en intensidad, dirección y sentido, y acá en este punto B se intersectan 1 y 2, trazaré ahora paralelas, ¿no es cierto?, a 1 y 2, ¿sí? Y voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener 2 fuerzas que me tienen que dar como resultante RA, por eso P sub B viene hacia abajo y P sub 1 va de aquí de derecha a izquierda. Tienen como resultante P sub 3, P sub RA por P sub 1 y P sub 2. Pero ahora, ¿no es cierto?, sucede que la P sub 3 iba hacia arriba, perdón, la menos P sub 3 iba hacia abajo, hacia abajo hacia arriba, la P sub 3 irá hacia abajo, sentido contrario. Y de esa manera hemos conseguido las 3 fuerzas P sub 1, P sub 2 y P sub 3 que tienen
como resultante la fuerza P. Por lo tanto, conseguimos la fuerza P sub 1, la medimos, la fuerza P sub 2 la medimos y la fuerza P sub 3 la medimos. ¿Se entiende? ¿Ok? Vamos nosotros ahora a nuestro libro. ¿Sí? Entonces, acá hay exactamente más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Tengo una fuerza P que hay que descomponer en tres fuerzas. Una fuerza P sub 1, una fuerza P sub 2 y una fuerza P sub 3, de las cuales conocemos su dirección. Decimos, ¿no es cierto? Aquí decimos que P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 tienen como resultante P. Esto de esto. P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 tienen que tener como resultante la fuerza P. ¿Sí? Ahora, una de las direcciones, estamos partiendo, voy a repetir esto, estamos partiendo de aquí, ¿sí? Que P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 tiene que tener la fuerza P. ¿Sí? Ahora, sucede que tenemos que encontrar la intersección de una de las fuerzas con la dirección de P. En este caso hemos dicho la dirección de 1 con la fuerza P se corta en este punto A y las otras dos, la dirección, ¿no es cierto?, de esta fuerza, que es la dirección 2 y la dirección 3 y la dirección 3 se cortan en el punto B y por lo tanto ahora esta es la recta auxiliar de Kuhlmann. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos P, por lo tanto llevamos P en escala, ¿sí? Llevamos P en escala y debemos hacer, como hemos trazado la fuerza P sub 1, es la que hemos intersectado, la dirección P sub 1 es la que hemos intersectado en el punto A esa fuerza P sub 1 la llevamos al otro miembro. Por eso esta ecuación, ¿no es cierto? Esta ecuación ahora dice que P más menos P sub 1 es igual a P sub 2 más P sub 3 y por lo tanto RA y R igual a RA. Por lo tanto ahora tenemos que trazar paralela a quién. Tenemos la fuerza P y tenemos que trazar una paralela a 1, que es esta de aquí. Trazamos una paralela a 1 y una paralela a A, ¿sí? Que es la recta auxiliar de Kuhlmann, que es esta de aquí, que es esta de aquí. Entonces, por P trazamos paralela a 1, ¿sí? Y paralela a A. Y ahora, ¿qué me dice la ecuación? Que RA tiene que ser el resultante entre P y menos P1, ¿sí? Por lo tanto, esta RA, ¿no es cierto?, tiene que ser resultante entre P y menos P1. Si ustedes se fijan, si esta es la RA, es resultante entre P y menos P1 que va hacia abajo, menos P1 está acá hacia abajo. Muy bien, una vez tenemos eso, ya conocemos en intensidad, dirección y sentido RA. ¿Qué hacemos ahora? Trazamos por RA paralela a las otras dos direcciones. Las otras dos direcciones son la dirección 2 y 3. Entonces, por RA trazamos una paralela a la dirección 3, que es esta de acá, una paralela a la dirección 3 y una paralela a la dirección 2, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué me dice la ecuación? Que RA tiene que ser resultante entre P sub 2 y P sub 3. Entonces, esta RA tiene que ser resultante entre P sub 2 y entre P sub 2 y P sub 3. Por eso P sub 3 va hacia abajo, más P sub 3 que P sub 2 que esto, y tienen como resultante RA. Pero ahora sucede que la menos P sub 1 iba hacia abajo y la P sub 1 va hacia arriba. Y hemos conseguido una fuerza
¿no es cierto? P sub 3, P sub 2 y P sub 1. Esta de aquí hemos conseguido P sub 3, bueno, lo voy a hacer por parte. He conseguido una P sub 3, más una P sub 2, más una P sub 1 que va hacia arriba, que tienen como resultante P. Medimos en escala y encontramos las intensidades, los sentidos están definidos y las direcciones eran datos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Dudas? Ingeniero, Sí, señor. Dígame. No, que sí se entiende. Bueno, en mi parte yo lo entendí. ¿Alguien no entiende? oh, claro, ingeniero. Ok, muy bien. Pregunto, si en vez que me digan descomposición, me digan equilibrar esta fuerza en estas tres direcciones, ¿qué haríamos? Si en vez de equilibrar nos dicen, en vez de descomponer, nos dirían equilibrar, ¿cuál sería el resultado? El resultado tiene ¿Igualar que a ser, cero? ¿Igualar a cero? igualar a cero, ¿qué? ¿La resultante o no? Sí, en realidad yo tendría que hacer que P más P sub 1 más P sub 2 más P sub 3 sea igual a cero. Y de ahí despejar, ¿no es cierto?, cuáles son las que tengo que despejar. Pero también lo que puedo hacer es decir, yo voy a descomponer y después le cambio el sentido, o sea, las opuestas son las equilibrantes, porque estas son las componentes. Si yo a P sub 1, a P sub 2 y a P sub 3 le cambio el sentido de lo que me dio acá como resultado, van a ser las equilibrantes porque va a ser P sub 1 más P sub 2 más P sub 3, me va a dar un polígono cerrado y la resultante va a ser igual a cero. Y por lo tanto, entre P sub 1, P sub 2 y P sub 3, ¿no es cierto?, va a ser un polígono que va a tener resultante cero y el sistema va a estar en equilibrio. Entonces hemos equilibrado en vez de descomponer. ¿Estamos? Lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, en una aplicación de equilibrio. Pero el concepto es que si me piden equilibrar, ¿no es cierto?, si me piden equilibrar, ¿no es cierto?, hago la descomposición y le cambio el sentido. ¿De acuerdo? Son unos casos especiales, el método de Ritter. ¿Ok? Entonces, este es el método gráfico de descomposición de un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano mediante el método de Coulomb. ¿Okay? Ya vamos a hacer ejercicio de esto. Esto lo voy a ver después, que es un caso especial de Kuhlmann, ¿sí? Pero cuando veamos la aplicación para equilibrio, voy a volver a esto. ¿Okay? Ese es el método llamado método de Kuhlmann, ¿sí? El otro método, ¿no es cierto?, es el método que se llama el método de Ritter. ¿Para qué? Para también descomponer una fuerza en tres direcciones. Y se llama un método gráfico numérico porque utiliza el gráfico, se mide en el gráfico y se hace un cálculo numérico. Por eso se llama un método un método gráfico numérico. ¿En qué consiste? Veamos. El problema es el mismo, ¿sí? Yo tengo una fuerza P
que quiero descomponer, ¿no es cierto?, en tres fuerzas, ¿sí? En tres fuerzas de las cuales conozco su dirección. Quiere decir que las direcciones son datos. Entonces acá tengo la dirección 1, que es la verde, la dirección 2, que es la roja, y la dirección 3, que es la amarilla. Datos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo como dato? Tengo como dato la fuerza P y tengo las direcciones. ¿Qué dice Don Kuhlmann? ¿Se acuerdan que cuando vamos a ver si lo encontramos, a ver, lo voy a buscar. Fundamentales. Cuando vimos la aplicación de las ecuaciones fundamentales, ¿no es cierto?, en fuerzas no concurrentes, ¿sí? Cuando vimos la descomposición, vimos que podía ser mediante tres ecuaciones, ¿sí? Analíticamente. Dos ecuaciones de producción y una de momento, o dos ecuaciones de momento y una de producción, o tres ecuaciones de momento. Entonces, don Ritter, ¿no es cierto? Don Ritter, ¿dónde estás? Don Ritter utiliza ese concepto, ¿sí? Utiliza el concepto de que yo puedo, como P tiene que ser resultante entre P sub 1, P sub 2 y P sub 3, que se tiene que cumplir, ¿qué cosa? El teorema de Variñón. ¿Qué me decía el teorema de Variñón? El momento de P igual a la suma de los momentos de las fuerzas componentes. Y en este caso tenemos tres fuerzas. Por lo tanto, el momento de P con respecto a un punto, cualquiera un punto A, será igual al momento de P sub 1, más el momento de P sub 2, más el momento de P sub 3 con respecto al punto A. ¿Por qué? Por el teorema de Variñón. Porque estamos diciendo que R tiene que ser resultante entre las tres fuerzas, por lo tanto se debe cumplir el teorema de Variñón. Entonces, don Ritter dice, si yo tomo tres ecuaciones, una ecuación de momento con respecto al punto A, una ecuación de momento con respecto al punto B, una ecuación de momento con respecto a un punto C, voy a tener estas tres ecuaciones. ¿Cuál era la condición que debían cumplir esos puntos? ¿Recuerdan? Que cuando eran tres ecuaciones de momento, la única condición es que esos puntos no estén alineados. Y por lo tanto puede ser tres puntos cualquiera del plano. ¿Sí? ¿Y qué hace don Ritter? Dice, como puede ser cualquier punto,